En la península ibérica existió una vez un poderoso reino, heredero del Imperio Romano. Magníficas ciudades que antaño habían hablado lenguas latinas y germánicas, escuchaban ahora una nueva lengua llegada de ultramar. En el año 711, el reino visigodo de Hispania, debilitado por guerras civiles y luchas por el poder, vio cómo sus defensas colapsaban. Una fuerza musulmana compuesta por árabes y bereberes cruzó el estrecho de Gibraltar y, en una campaña relámpago, arrasó la península ibérica. Toledo, la gran capital, cayó. Sevilla, Córdoba, Zaragoza, una a una, las joyas de la corona visigoda fueron capturadas. Para muchos, parecía que la historia de la cristiandad en la península había llegado a su fin, pero en el extremo norte de la península, encajado entre el mar embravecido y las murallas infranqueables de las montañas, aún brillaba una chispa de resistencia. Una chispa que daría nacimiento a un reino forjado en la adversidad, un bastión de piedra y obstinación que se negaba a extinguirse. Esta es la historia del Reino de Asturias, la saga de cómo un puñado de refugiados ocultos no solo sobrevivió, sino que emprendió un viaje de siglos que cambiaría para siempre el destino de España, Portugal y el mundo. Esta es la historia de la cuna de la Reconquista. El Reino de Asturias se asentó en la cordillera Cantábrica, picos afilados como cuchillos que rasgan las nubes, profundos valles aislados, densos bosques y un clima duro. No era lugar para grandes ejércitos marchando en formación. Era un laberinto natural, una fortaleza construida por la propia tierra. Aquí se refugiaron nobles visigodos, clérigos y soldados que se negaban a someterse a los nuevos gobernantes. Y entre ellos surgió Pelayo. Las crónicas posteriores lo presentan como un noble visigodo de sangre real, guardián del antiguo orden. Los historiadores modernos debaten si, en realidad, fue un líder local, un caudillo astur que conocía aquellas montañas como la palma de su mano. La verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio, pero lo que importa no es tanto su linaje como lo que hizo. Unió a los guerreros locales y a los refugiados visigodos bajo una sola bandera, la de la resistencia. El Emirato de Córdoba no podía ignorar este pequeño foco de desafío. Envió una fuerza para aplastar la rebelión. Y en el año 722, en un estrecho y sinuoso valle conocido como Covadonga, se selló el destino de la España que conocemos. Las crónicas cristianas hablan de una victoria milagrosa en la que un pequeño grupo de guerreros astures, aprovechando el terreno, tendió una emboscada y aniquiló a un ejército mucho mayor. Las crónicas musulmanas, en cambio, minimizan el hecho, describiéndolo como una simple escaramuza. Pero la magnitud de la batalla no importa. Lo que importa es su resultado simbólico. En Covadonga, por primera vez, se detuvo la marea de la conquista. La victoria, por pequeña que fuera, envió un mensaje poderoso. Resistir era posible. El Emirato, con problemas más graves en otras partes de su vasto territorio, decidió que pacificar aquellas montañas inhóspitas no valía la pena. Y en ese hueco, en esa vacilación, nació el Reino de Asturias. Pelayo fue aclamado rey o príncipe, y estableció su modesta corte en Cangas de Onís. No era un reino de palacios y lujos, sino un reino de supervivencia. Tras su muerte y el breve y trágico reinado de su hijo Fabila, que según la leyenda, murió a manos de un oso, el poder pasó a un hombre que convertiría la supervivencia en expansión. Alfonso I, el católico. Alfonso I, yerno de Pelayo, comprendió que para que el reino creciera necesitaba seguridad. Lanzó una serie de audaces campañas, no para tomar y mantener grandes ciudades, sino para crear una tierra de nadie. Atacó las guarniciones musulmanas en el valle del río Duero, conduciendo al norte a los cristianos que vivían allí y devastando la región. Esa táctica brutal creó lo que se conocería como el Desierto del Duero, una vasta frontera despoblada que servía de escudo protector para el corazón astur. Era una estrategia de tierra quemada que garantizó la consolidación del reino. El primer siglo del Reino de Asturias fue una lucha constante, marcada por batallas contra enemigos externos y por violentas disputas internas de poder. Se asesinaba a reyes, los nobles se rebelaban. Sin embargo, de esta agitación emergió la figura que daría al reino su identidad definitiva, Alfonso II, el Casto. Alfonso II, que reinó la impresionante cifra de 51 años, desde el 791 hasta el 842, fue el gran arquitecto del estado astur. Trasladó la capital de Cangas de Onís a Oviedo, un lugar más céntrico y estratégico. Pero hizo mucho más que cambiar una sede. Transformó Oviedo en una capital real, construyendo palacios, iglesias y murallas.
quiso que Oviedo fuera un nuevo Toledo, heredero de la gloria visigoda perdida. Y aquí llegamos a una de las ideas más poderosas de toda la Edad Media ibérica, la ideología neogótica. Alfonso II y su clero promovieron activamente la noción de que el reino de Asturias no era un reino nuevo, sino la continuación legítima del reino visigodo. Se veían a sí mismos como herederos de un trono usurpado, y su lucha no era solo por tierras, sino por la restauración de un orden justo y cristiano. Esta ideología dio a la Reconquista su justificación legal, moral y, sobre todo, divina. No eran rebeldes, eran restauradores. Y como si el cielo quisiera confirmar esta misión divina, algo extraordinario sucedió durante el reinado de Alfonso II. En el año 813, un ermitaño llamado Pelayo afirmó haber sido guiado por una estrella hasta una tumba antigua en el occidente de Galicia. La noticia llegó al rey, que viajó hasta el lugar. Tras investigar, el obispo local declaró que era, sin duda, la tumba del apóstol Santiago el Mayor. El hallazgo del sepulcro de Santiago de Compostela fue un punto de inflexión. De repente, el pequeño y aislado reino de Asturias poseía una de las reliquias más importantes de la cristiandad. Santiago se convirtió en el patrón de la lucha contra los musulmanes. El grito de guerra, Santiago y Sierra España, resonaría en los campos de batalla durante siglos. Nació el Camino de Santiago, atrayendo peregrinos, caballeros, mercaderes y la atención de toda Europa hacia aquel rincón olvidado de la península. El reino obtuvo un arma espiritual y una vía directa de comunicación con el resto del mundo cristiano. Fue en esta época cuando floreció un estilo artístico único. El prerrománico asturiano. Monumentos como la iglesia de San Julián de los Prados en Oviedo, y más tarde, bajo Ramiro I, las joyas de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, dan testimonio de aquella era. Con sus líneas elegantes, perfectos arcos de medio punto y una sensación de solidez y permanencia, proclamaban al mundo: aquí estamos, construimos cosas bellas y duraderas, somos una civilización. Con los cimientos ideológicos, religiosos y culturales firmemente asentados, el reino de Asturias estaba listo para su gran acto final de expansión. Esta fase estuvo liderada por su último gran monarca, Alfonso III, el Magno. Alfonso III, que reinó desde el 866 hasta el 910, aprovechó la debilidad y los conflictos internos del Emirato de Córdoba para llevar la guerra hacia el sur. Condujo a sus ejércitos más allá de la barrera del desierto del Duero. Ciudades clave como Oporto, Coimbra, Zamora y Simancas fueron capturadas y, lo más importante, repobladas. La repoblación era la clave. Ya no se trataba de atacar y retirarse, sino de ocupar, construir castillos, fundar comunidades y empujar la frontera permanentemente hacia el sur. Bajo Alfonso III, el reino de Asturias alcanzó su mayor extensión territorial. Fue un rey guerrero y un mecenas de la cultura y la historia. Bajo su mando se escribieron las grandes crónicas que consolidaron la ideología neogótica, narrando la historia del reino desde Pelayo y enlazándola directamente con los reyes visigodos. Estaba creando conscientemente la narrativa que legitimaría su reino e inspiraría a las generaciones futuras. Pero el propio éxito de Alfonso III creó un nuevo desafío. La capital, Oviedo, enclavada en las montañas, quedaba ahora lejos de la frontera activa, lejos del nuevo centro de gravedad del reino. La frontera del Duero era donde estaba la acción, donde las oportunidades y los peligros eran mayores. La vieja capital de la resistencia ya no servía a un reino de conquista. Y así, tras la muerte de Alfonso III y una breve crisis sucesoria entre sus hijos, su heredero García primero tomó una decisión trascendental en el año 910. Trasladó la corte de Oviedo a la ciudad de León. León, situada en una estratégica llanura, era la plataforma perfecta para las siguientes fases de la reconquista hacia el sur. Este cambio no acabó con el espíritu astur, lo transformó. El reino de Asturias no fue destruido, evolucionó. Se dio el paso al poderoso reino de León. La semilla plantada en Covadonga se había convertido en un árbol robusto, cuyas ramas estaban listas para extenderse aún más. El reino de León, sucesor directo de Asturias, continuó la expansión. De León surgiría un condado fronterizo rebelde y ambicioso, llamado Castilla, que acabaría convirtiéndose en el reino dominante de la península. Y del seno de León también nacería otro condado, el Condado de Portugal, que lucharía por su independencia para convertirse en el Reino de Portugal. La ideología de la restauración,
La devoción a Santiago y la propia noción de España como una entidad a reconquistar se forjaron en los valles y montañas de Asturias. La identidad española y la portuguesa están inextricablemente ligadas a aquel primer acto de resistencia. La historia del Reino de Asturias es una poderosa lección de cómo la geografía puede moldear el destino, de cómo la ideología puede ser un arma tan potente como la espada, y de cómo la cultura puede florecer en los lugares más improbables. El Reino de Asturias duró unos 200 años. 2 siglos que prepararon el escenario para los siguientes 700. Una pequeña chispa que, contra todo pronóstico, encendió una llama que redibujó el mapa de Europa. Y todo comenzó allí, en esas verdes y lluviosas montañas donde la historia de la cristiandad ibérica se negó a morir. En el gran tablero de ajedrez de la historia medieval europea, hay reinos cuyos nombres todo el mundo conoce: Inglaterra, Francia, el Sacro Imperio Romano. Y sin embargo, un poderoso reino ibérico terminó eclipsado en su sombra, a pesar de haber sido un auténtico pionero que moldeó el destino de la península ibérica y el propio concepto de gobierno occidental. Hoy vamos a desenterrar la historia de un gigante, un reino de reyes guerreros y poderosas reinas. Un reino que fue la cuna del parlamentarismo siglos antes de que la idea se extendiera por Europa. Un reino cuyo símbolo, el león púrpura, aún ruge con orgullo en el escudo de España. Esta es la historia del Reino de León. En el siglo X, la península ibérica estaba dividida. En el sur, el poderoso Emirato de Córdoba ejercía su dominio. En el norte, pequeños reinos cristianos resistían y trataban de avanzar hacia el sur en lo que hoy conocemos como la Reconquista. El más grande y fuerte de esos reinos era el Reino de Asturias. Su rey, Alfonso III, apodado el Magno, fue un líder formidable que expandió sus fronteras y consolidó su poder. Pero, como en muchos grandes relatos, el drama vino desde dentro. En el año 910, presionado por una conspiración encabezada por sus propios hijos, Alfonso III se vio obligado a abdicar. El vasto reino se dividió entonces. Fruela conservó la Asturias original, Ordoño gobernó Galicia, y el hijo mayor, García, recibió las tierras más importantes y estratégicas, los territorios del sur cuya ciudad principal era León. García primero trasladó la capital de Oviedo a la ciudad de León. Y en ese momento, en el año 910, nació oficialmente el Reino de León. No fue un comienzo fácil. El reinado de García fue breve y estuvo marcado por luchas para asegurar la frontera en el río Duero. Al morir sin herederos, el trono pasó a su hermano Ordoño II, quien unió Galicia con León. Ordoño fue un rey incansable, un guerrero que se enfrentó a los ejércitos de Córdoba en sangrientas batallas como la desastrosa batalla de Valdejunquera. A pesar de las derrotas, nunca dejó de empujar el reino hacia el sur. Tras su muerte, el hermano menor, Fruela II, reunió de nuevo todas las tierras originales de su padre, uniendo Asturias, León y Galicia. La corona de León era ahora la más importante de toda la Hispania cristiana. El siglo XI marcó el ascenso de León a su apogeo, y en el centro de ese poder se encontraba un hombre de vasta ambición, Alfonso VI. No era simplemente un rey, se veía a sí mismo como heredero de los antiguos monarcas visigodos, siendo el primer soberano en titularse Imperator Totius Hispaniae, emperador de toda España. En el año 1085, Alfonso VI capturó la joya de la corona, la antigua capital visigoda de Toledo. Fue una victoria monumental. Por primera vez, una de las grandes ciudades de Al-Ándalus cayó de forma permanente en manos cristianas. La caída de Toledo cambió para siempre el mapa del poder en la península. La corte de Alfonso VI fue un centro de poder e intriga. Fue en esta época cuando vivió una de las figuras más legendarias de España, Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. La relación entre Alfonso y el Cid fue compleja. Una mezcla de servicio, desconfianza y exilio que alimentó poemas épicos. Pero la grandeza de León no descansaba solo en sus reyes. Tras la muerte de Alfonso VI, el trono pasó a su hija, Urraca I. En una era dominada por hombres, Urraca se convirtió en la primera reina plenamente reinante de toda Europa. No fue mera consorte ni regente, fue soberana por derecho propio. Su reinado estuvo lejos de ser tranquilo. Su matrimonio concertado con Alfonso I de Aragón, el Batallador, fue un desastre político y personal que desembocó en años de guerra civil. Urraca luchó contra su marido, contra nobles rebeldes e incluso contra su propio hijo para conservar su corona.
Fue una política astuta y una líder resistente que navegó un mundo poco preparado para una mujer con semejante poder. El legado de León, sin embargo, va mucho más allá de las batallas y conquistas. Durante el reinado de uno de los nietos de Urraca, Alfonso IX, el reino ofreció al mundo una de sus contribuciones más perdurables. En 1188, en la ciudad de León, el joven rey Alfonso IX necesitaba dinero y apoyo para su gobierno. En lugar de imponer simplemente su voluntad, hizo algo revolucionario. Convocó a las cortes, y no solo a nobles y clérigos, como era costumbre. Por primera vez en la historia europea, también llamó a los cives electi, ciudadanos elegidos que representaban a las principales villas del reino. En estas Cortes de León se promulgaron los decreta. Estos decretos no fueron órdenes unilaterales, eran un conjunto de leyes que garantizaban derechos básicos. Protegían a los ciudadanos y sus bienes de la violencia y del abuso de poder, declaraban el derecho a un juicio justo y la inviolabilidad del hogar. Y de forma crucial, establecían que el rey no podía declarar la guerra o la paz, ni imponer nuevos impuestos, sin el consentimiento de las cortes. León estaba creando un sistema en el que el poder del monarca quedaba limitado, y los ciudadanos comunes tenían voz en el gobierno. Por eso, en 2013, la UNESCO reconoció los decreta de las Cortes de León como Memoria del Mundo, el testimonio documentado más antiguo de un sistema parlamentario europeo. La semilla de la democracia europea moderna, que florecería siglos después, fue plantada allí, en la capital del Reino de León. Y por si fuera poco, Alfonso IX también fue responsable de fundar otro pilar de la civilización occidental, la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas y prestigiosas del mundo. Pero mientras León innovaba y crecía, una rivalidad moldeaba su destino. La rivalidad con su vecino oriental, un condado nacido bajo la protección de León, pero que había crecido fiero e independiente, Castilla. La historia de León y Castilla es una larga y enredada saga de uniones y separaciones. Eran como hermanos rivales, luchando constantemente por el liderazgo de la Reconquista. La primera unión llegó con Fernando I en el siglo XI, quien se convirtió en rey de León por derecho de su esposa, Sancha, y en rey de Castilla por herencia. Sin embargo, siguiendo la costumbre, dividió los reinos entre sus hijos al morir y los reinos se separaron de nuevo. Volvieron a unirse bajo el gran Alfonso VI y se dividieron otra vez tras la muerte de Alfonso VII. Ese baile de coronas, marcado por matrimonios, muertes y testamentos, continuó durante generaciones. León, con su historia, sus leyes y su capital imperial, se veía a sí mismo como el reino mayor. Castilla, más joven, más agresiva y en primera línea de guerra, se veía como el futuro. El acto final de esa larga saga llegó en 1230. Alfonso IX de León murió, dejando su reino a sus hijas, Sancha y Dulce, pero la madre del rey de Castilla actuó con rapidez. Mediante negociaciones y la renuncia de las princesas, se aseguró de que su hijo, Fernando III, heredara también el trono de León. Ese año, 1230, las coronas de León y Castilla quedaron unidas para siempre. No fue una conquista militar de León por Castilla, fue una unión dinástica. Juntas formaron la corona de Castilla y León, la fuerza dominante que acabaría conduciendo a la unificación de España. El Reino de León, como entidad política independiente, desapareció, pero su espíritu estaba lejos de estar muerto. Para comprender el corazón de León, hay que recorrer sus tierras, y la gran arteria que lo atravesaba era el Camino de Santiago. La ruta de peregrinación a la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela pasaba por el corazón de León. El camino era una supercarretera medieval de cultura, fe y comercio. Peregrinos de toda Europa traían nuevas ideas, técnicas y formas artísticas. Ciudades como Burgos, Sahagún, León y Astorga florecieron a lo largo de la ruta. Se construyeron monasterios e iglesias en un nuevo estilo arquitectónico que los peregrinos ayudaron a difundir. El románico. La Basílica de San Isidoro de León es una joya de esa época. Llamada la Capilla Sixtina del Románico, su panteón real guarda las tumbas de más de 20 reyes y reinas leoneses, y sus frescos son un vibrante testimonio de la fe y el arte de aquel tiempo. A diferencia de muchos escudos de armas, el de León no procede de un hecho o leyenda. Es uno de los llamados escudos parlantes, un juego visual de palabras. León, del latín legio, la séptima legión romana que fundó la ciudad, se convirtió en león, el animal. Este símbolo de realeza y poder fue el primero en representar a un reino en Europa, y hoy ocupa un lugar de honor en el escudo de España. Un reino con una historia tan rica no desaparece, se transforma.
Su legado fue absorbido, convirtiéndose en el cimiento sobre el que se construyó la España moderna. Su corona se unió a la de Castilla. Su innovación jurídica pionera en las Cortes de 1188 resuena en parlamentos de todo el mundo. Su arte románico sigue inspirando asombro. Su emblema sigue luciendo en la bandera del país. El Reino de León quizá ya no figure en los mapas como nación independiente, pero su rugido aún puede escucharse hasta el día de hoy. A la sombra de los imponentes Pirineos, encajado entre gigantes de la historia, hubo una vez un reino que se negó a ser una nota al pie en los libros de historia, y que durante 700 años luchó, negoció y sobrevivió contra todo pronóstico. Esta es la historia del Reino de Navarra. En el siglo VIII, el mundo estaba en agitación. Al sur, ejércitos islámicos habían barrido la península ibérica, alcanzando los valles navarros. Al norte, el poderoso imperio carolingio de Carlomagno miraba hacia el sur, ansioso por expandir sus fronteras. Y atrapado en medio, entre el martillo y el yunque, vivía un pueblo antiguo y ferozmente independiente, los vascones. Durante décadas, esta tierra fue un campo de batalla. Los líderes vascones no eran peones en un juego imperial, eran maestros de la supervivencia. Se aliaron con los francos para rechazar a los musulmanes, y luego con los musulmanes para expulsar a los francos. La lealtad era fluida, pero el objetivo estaba claro: la autonomía. Hacia el año 824, un caudillo local llamado Íñigo Arista logró lo imposible. Unió a los clanes vascones y fundó lo que pasó a conocerse como el Reino de Pamplona, precursor de Navarra. Sin embargo, su ascenso no fue un simple relato de un héroe cristiano combatiendo invasores. La verdad es aún más fascinante. El aliado más fuerte de Íñigo Arista, el pilar de su poder, era una poderosa familia musulmana, los Banu Qasi. De hecho, el líder de los Banu Qasi, Musa ibn Musa, era medio hermano de Íñigo. Su alianza no se basaba en la religión, sino en la sangre y en intereses comunes. Juntos combatieron a los ejércitos de Carlomagno y resistieron el control absoluto del Emirato de Córdoba. El Reino de Navarra no nació de una cruzada, sino de un pragmatismo político, un doble rechazo al imperialismo del norte y a la sumisión del sur. Durante casi 2 siglos, este pequeño reino montañés sobrevivió, combatiendo en 2 frentes, pagando tributo cuando era necesario y defendiendo con fiereza su independencia. Pero a comienzos del siglo XI, subió al trono un rey cuya ambición convertiría a Navarra de estado tapón en la potencia dominante de la Hispania cristiana. Su nombre era Sancho Garcés III, pero la historia lo recordaría como Sancho el Mayor. El reinado de Sancho III fue el cenit indiscutible de Navarra. Al sur, el otrora poderoso califato de Córdoba se había derrumbado, dejando un vacío de poder. Sancho, mediante una brillante combinación de guerra, diplomacia y matrimonios estratégicos, llenó ese vacío. Se convirtió en señor de Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y, de manera crucial, del vasto y poderoso condado de Castilla. Su influencia se extendía desde Barcelona hasta el borde de Galicia. Las crónicas contemporáneas lo llamaron Rex Ibericus, el rey ibérico. Desde un diminuto reino pirenaico, Sancho había forjado un pequeño imperio. Sin embargo, su visión iba más allá de la conquista. Sancho abrió Navarra a Europa, desvió la ruta del Camino de Santiago y convirtió su reino en un vibrante corredor para peregrinos, mercaderes e ideas. Introdujo nuevas corrientes religiosas y nuevas formas artísticas, como la arquitectura románica, que aún salpica el paisaje navarro. Modernizó su reino y lo situó en el mapa de Europa. La historia de Sancho el Mayor, sin embargo, es una tragedia shakespeariana. Su mayor triunfo contenía las semillas de la caída de Navarra. En su lecho de muerte, en el año 1035, tomó una decisión fatal. Dividió su imperio entre sus 4 hijos. A su primogénito, García, dejó el reino ancestral de Navarra, a Fernando, Castilla, a Ramiro, Aragón. Al hacerlo, el mayor rey de Navarra creó a sus mayores rivales. Castilla y Aragón, nacidos del testamento de Sancho, se convertirían en los poderosos reinos que siglos después devorarían su tierra natal. El cenit de Navarra fue, irónicamente, el preludio de su larga decadencia. Entonces, ¿cómo sobrevivió un reino ahora acorralado por vecinos más fuertes durante otros 500 años? La respuesta no estaba en sus ejércitos, sino en sus leyes. La verdadera fuerza de Navarra, su secreto para sobrevivir, fue su sistema legal único: los fueros. En Navarra, el lema era leyes antes que reyes.
A diferencia de otras monarquías que derivaban hacia el absolutismo, el poder real aquí estaba limitado. Los fueros eran un pacto, una especie de constitución medieval entre el gobernante y el pueblo. Un rey solo era coronado después de jurar solemnemente proteger esas leyes y costumbres. Si rompía ese juramento, sus actos podían ser declarados ilegales y tiránicos. Formalizado en el Fuero General de Navarra del siglo XIII, el sistema era sorprendentemente moderno para su época y fomentaba una cohesión social que permitió al reino resistir presiones inmensas. La sociedad navarra era un mosaico. Pastores vascoparlantes en las montañas, agricultores de lengua romance en los valles, y, a lo largo del Camino de Santiago, burgos enteros de mercaderes y artesanos de origen francés, conocidos como francos. También había prósperas comunidades judías, las aljamas, vitales para la economía. Todos estos grupos, con sus propias tradiciones y tensiones ocasionales, se mantenían unidos gracias a la flexible red de los fueros, que reconocían y protegían las particularidades locales. La política exterior de Navarra estaba a punto de dar un giro dramático. En 1234, el último rey nativo murió sin herederos. Para evitar ser absorbidos por Castilla o Aragón, los nobles navarros miraron hacia el norte y ofrecieron la corona al sobrino francés del difunto rey, el conde de Champaña. Esa elección inauguró casi 3 siglos de dinastías francesas. Esta conexión francesa fue un arma de doble filo. Trajo cultura, prestigio e ideas nuevas, pero también problemas. La tensión alcanzó su punto máximo en 1276, cuando la capital, Pamplona, se dividió por completo. Los burgos mercantiles de los francos, respaldados por la corona francesa, entraron en guerra con el barrio nativo de la navarrería. El resultado fue la destrucción total de la navarrería por un ejército francés, un hecho traumático que dejó profundas cicatrices. Más tarde, Navarra y Francia compartieron el mismo rey. Durante más de medio siglo, Navarra fue gobernada a distancia desde París como una provincia secundaria. Pero en 1328, los navarros reafirmaron su soberanía, eligieron a su propia reina y rompieron con la corona francesa, inaugurando una nueva dinastía, la Casa de Évreux. Este periodo presenció un renacimiento. Bajo el rey Carlos III, el Noble, a finales del siglo XIV, Navarra disfrutó de una edad dorada de paz y prosperidad. Su mayor legado es el deslumbrante Palacio Real de Olite, un castillo de cuento que encarnaba el esplendor de la corte navarra. Pero, como antes Sancho el Mayor, Carlos el Noble tomó una decisión de consecuencias trágicas. Casó a su hija y heredera, Blanca, con Juan, príncipe heredero de Aragón. La unión, pensada para dar seguridad, sumió en cambio al reino en su época más oscura. Cuando la reina Blanca murió en 1441, su marido, Juan de Aragón, se negó a entregar la corona a su propio hijo, el legítimo heredero, Carlos, príncipe de Viana. Juan usurpó el trono, y esta traición dividió el reino. La nobleza navarra se fracturó en 2 bandos hostiles, los beaumonteses, que respaldaban al príncipe Carlos, y los agramonteses, que apoyaban al usurpador Juan. Lo que siguió fue más de medio siglo de devastadora guerra civil. No fue una guerra de grandes batallas, sino una lucha lenta y corrosiva de asedios, emboscadas y sabotajes que arruinó la economía y envenenó la sociedad. La tragedia se profundizó. El príncipe Carlos murió en prisión, posiblemente envenenado. Su hermana y sucesora, Blanca, también pereció en cautiverio, probablemente asesinada por orden de su otra hermana, Leonor, que había apoyado a su padre. Fue una saga de traiciones familiares que dejó al reino débil, dividido y expuesto. Y los vecinos observaban. Fernando el Católico, rey de Aragón y Castilla e hijo del usurpador Juan, veía la Navarra independiente como una espina en su flanco, una puerta de entrada para su gran rival, Francia. En 1512 encontró su pretexto. Los desesperados monarcas navarros habían firmado un pacto defensivo con Francia. Fernando, maestro de la manipulación política, consiguió una bula papal que declaraba herejes a los reyes navarros y lo autorizaba a invadir. En julio de 1512, un enorme ejército castellano-aragonés invadió Navarra. Su tarea se vio trágicamente facilitada por la facción beaumontesa que, en el acto final de su larga y amarga rivalidad, se unió a los invasores para aplastar a sus enemigos agramonteses. La conquista fue la sangrienta culminación de la Guerra Civil Navarra. Con el reino en guerra consigo mismo, la resistencia resultó inútil. Pamplona cayó el 25 de julio. Se hicieron desesperados intentos por recuperar el reino.
En 1521, una fuerza franco-navarra liberó casi toda Navarra, pero fue derrotada en la decisiva batalla de Noain. La resistencia persistió en plazas aisladas como el legendario castillo de Amaiur, pero para 1524, las últimas brasas se extinguieron. Navarra estaba rota. La amplia franja al sur de los Pirineos, la Alta Navarra, fue incorporada a la corona de Castilla. Sin embargo, no fue meramente absorbida. Conservó el rango de reino y, de forma crucial, sus fueros, sus leyes e instituciones, que perduraron durante siglos. Al norte de los Pirineos, una pequeña franja, la Baja Navarra, permaneció como reino independiente bajo monarcas exiliados hasta que finalmente fue absorbida por Francia en 1620. La historia del Reino de Navarra es una epopeya de resistencia y tragedia. Un pueblo que forjó un reino montañés, alcanzó el poder imperial, creó un sistema legal único y fue destruido no solo por enemigos externos, sino por la división interna. Su legado vive en los castillos e iglesias que salpican su paisaje y en la perdurable idea de que las leyes y los pactos pueden ser más poderosos que las coronas y las espadas. Un reino perdido, pero nunca olvidado. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los reinos más singulares, influyentes y ferozmente independientes de Europa nació entre valles rocosos, forjó un imperio en el mar y funcionó bajo un sistema legal que limitaba el poder absoluto de sus propios reyes, siglos antes de que tales ideas se pusieran de moda? Esta es la historia de un reino olvidado por muchos, pero cuyo legado aún resuena en la identidad, el arte y la ley de la España moderna. Esta es la historia de un imperio construido sobre pactos, no solo sobre conquistas. Esta es la historia del Reino de Aragón. Nuestro viaje comienza en la región montañosa de los Pirineos, una salvaje e imponente frontera natural entre Francia y la península ibérica. A comienzos del siglo XI, la península era un caldero en ebullición, reinos cristianos en el norte, el poderoso Al-Ándalus musulmán en el sur. Era la era de la Reconquista, un periodo de siglos de conflictos, alianzas y compleja convivencia cultural. En esos valles se hallaba un diminuto territorio, el Condado de Aragón. No era grande, no era rico, pero era resistente. Sus señores eran vasallos de los reyes de Navarra, una pieza modesta en el gran tablero ibérico. Pero en el año 1035, un testamento lo cambió todo. Sancho el Mayor de Navarra, en su lecho de muerte, dividió su vasto reino entre sus hijos. A su hijo ilegítimo, Ramiro, le dejó el pequeño condado de Aragón. No era un espléndido regalo, era una herencia modesta, rodeada de vecinos más fuertes y ambiciosos, incluidos los propios hermanos de Ramiro. Sin embargo, Ramiro I no poseía el alma de un simple conde. Sangre real corría por sus venas y ansiaba la majestad. Miró su pequeño dominio montañoso y no vio un fin en sí mismo, sino el comienzo de algo grande. A través de la diplomacia, matrimonios estratégicos y, por supuesto, la espada, comenzó a expandir su territorio. Absorbió los condados vecinos de Sobrarbe y Ribagorza, uniendo los tres antiguos condados pirenaicos en una sola entidad. Fue Ramiro quien elevó este conjunto de tierras al rango de reino. Así nació oficialmente el Reino de Aragón. Un reino forjado en el granito de las montañas y en la voluntad de hierro de su primer monarca. Ramiro I murió en combate, luchando por expandir y consolidar su sueño. No creó un imperio, pero plantó la semilla. Puso los cimientos sobre los que se edificaría una estructura mucho mayor y más compleja. La historia de Aragón podría haber terminado ahí, como la de tantos otros pequeños reinos medievales. Pero el destino y una crisis sucesoria prepararon el escenario para uno de los acuerdos políticos más fascinantes de Europa. Décadas después, el nieto de Ramiro, Alfonso I el Batallador, murió sin herederos. El reino se sumió en el caos. Para evitar que Aragón fuera tragado por la vecina Castilla, los nobles aragoneses hicieron un movimiento desesperado. Llamaron de vuelta del monasterio al hermano de Alfonso. Ramiro II, apodado el Monje, no tenía deseo de gobernar, era un hombre de Dios, no de Estado. Sin embargo, cumplió con su deber. Se casó, y de esa unión nació una heredera, una niña llamada Petronila. Con apenas un año de edad, se convirtió en la pieza central de una brillante maniobra política. Ramiro el Monje sabía que necesitaba un aliado poderoso para proteger a su hija y al reino. Miró hacia el este, al próspero condado de Barcelona, gobernado por Ramón Berenguer IV. Lo que siguió fue un acuerdo, un casamiento en casa,
un contrato matrimonial que estipulaba que Ramón Berenguer gobernaría, pero no como rey de Aragón. Sería príncipe de Aragón y conde de Barcelona. Petronila, la hija del monje, conservaría el título real y lo transmitiría a su hijo. Ya no era solo el reino de Aragón, ni meramente el condado de Barcelona. Era la corona de Aragón, una federación de territorios. Imagina dos empresas que acuerdan compartir el mismo director general, pero conservan sus nombres, consejos, culturas y normas internas. Aragón conservó sus leyes, sus cortes y sus tradiciones. Cataluña, el corazón del condado de Barcelona, hizo lo mismo. Estaban unidos en la persona del monarca, pero separados en la administración. Esta estructura única, una unión de iguales, sería la clave de la expansión y la compleja identidad de la corona de Aragón. Con el orden interno asegurado y la unión con la marítima Barcelona garantizada, la corona de Aragón volvió su mirada al mar. El Mediterráneo, Mare Nostrum para los romanos, se convertiría en su escenario, su fuente de riqueza, su destino. El arquitecto de esta expansión fue uno de los más grandes reyes de España, Jaime I el Conquistador, que reinó la asombrosa cifra de 63 años en el siglo XIII. Jaime no fue un rey que gobernara solo desde un trono elevado. Fue un guerrero que lideró a sus tropas en persona, un estratega que vio en el mar el futuro de su corona. Su primer gran objetivo fueron las Islas Baleares. Mallorca, en particular, era un nido de piratas que amenazaba el comercio catalán y aragonés. En 1229, Jaime reunió una vasta flota. La conquista fue brutal, reflejo de su tiempo, pero estratégica. Con Mallorca bajo su control, Jaime acabó con la amenaza pirata y estableció una base crucial para el comercio y futuras expansiones. La corona de Aragón se estaba convirtiendo en una talasocracia, un reino basado en el mar. Pero la mayor conquista de Jaime aún estaba por llegar: el reino de Valencia, una rica y fértil taifa musulmana al sur. La campaña fue larga y agotadora, años de asedios y batallas. En 1238, la ciudad de Valencia cayó finalmente. Pero Jaime, con notable previsión, no se limitó a anexionar la tierra. La estableció como un nuevo reino dentro de la corona de Aragón, con sus propias leyes e instituciones bajo su mando. La corona era ahora un mosaico de 3 reinos: Aragón, Cataluña, Barcelona y el recién creado Reino de Valencia. La sed de expansión no terminó con Jaime I. Sus sucesores mantuvieron la mirada en el mar. La siguiente gran aventura los llevó a Sicilia. En 1282, la población de Sicilia se rebeló contra el dominio francés en el sangriento episodio conocido como las Vísperas Sicilianas. Ofrecieron la corona a Pedro III de Aragón, casado con una descendiente de los antiguos reyes de Sicilia. Pedro aceptó. Siguió una guerra con Francia y el papado, pero al final la bandera de Aragón ondeó sobre Sicilia, otra joya en su corona mediterránea. Desde allí, el imperio se expandió. Cerdeña fue conquistada en el siglo XIV tras una larga y costosa lucha contra Pisa y Génova. Y finalmente, en el siglo XV, Alfonso V el Magnánimo hizo realidad su sueño al conquistar el reino de Nápoles, en el sur de Italia. Incluso trasladó su corte a Nápoles, gobernando su vasto imperio desde Italia. Para entonces, la corona de Aragón era una potencia. De humildes orígenes montañeses, ahora controlaba un arco de territorios a lo largo del Mediterráneo occidental y central. Sus flotas mercantes, protegidas por galeras de guerra, dominaban las rutas comerciales. Mercaderes catalanes, valencianos y mallorquines se encontraban en Alejandría, Túnez y Constantinopla. El oro fluía hacia Barcelona, Valencia y Palma. Aragón se había convertido en un imperio de islas y ciudades costeras. Sin embargo, lo que realmente distinguía a la corona de Aragón no era solo su imperio, sino su forma de gobierno. Mientras gran parte de Europa derivaba hacia el absolutismo, donde la voluntad del rey era ley, Aragón siguió otro camino, el camino de los pactos y las leyes. Esa filosofía política se conocía como pactismo. La idea era sencilla: el poder real no era un derecho divino absoluto, sino un contrato, un pacto entre gobernante y súbditos. Un rey lo era porque el pueblo, más precisamente, las élites del reino, lo aceptaban, y esa aceptación dependía de su respeto por las leyes y privilegios de la tierra. Esta idea no era solo teoría, se materializaba en poderosas instituciones. Primero, estaban las cortes. Cada reino de la corona tenía sus propias cortes, una asamblea que representaba a los 3 estamentos: nobleza,
Clero y ciudadanos urbanos. El rey debía convocar a las cortes para obtener dinero o aprobar nuevas leyes, y las cortes podían negarse. Negociaban duramente con el monarca. Concederemos este subsidio, podían decir, pero a cambio debes reparar estos agravios y confirmar estos privilegios. Era un sistema de contrapesos en pleno corazón de la Edad Media. El fundamento legal de todo eran los fueros, recopilaciones de las leyes, costumbres y privilegios de cada reino. Eran sagrados. Cuando un nuevo rey ascendía al trono, su primer deber era viajar a cada uno de sus reinos y jurar solemnemente respetar sus fueros. Existe una fórmula de juramento, quizás apócrifa, que captura el espíritu aragonés. Nosotros, que valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos nuestro rey y señor, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no. Si el rey rompía el juramento, el pueblo tenía derecho a resistir. Para garantizar que nadie, ni siquiera el rey, estuviera por encima de la ley, Aragón creó una institución casi única, el Justicia de Aragón. El Justicia no era un juez común. Noble. Servía como árbitro supremo en los conflictos entre el rey y la nobleza, o entre nobles. Era intérprete y guardián de los fueros de Aragón. Su autoridad era inmensa, encarnando la supremacía de la ley sobre la fuerza bruta. Un rey no podía, por ejemplo, encarcelar o ejecutar a un noble aragonés sin el consentimiento del Justicia, un prototipo medieval de tribunal supremo, un baluarte contra la tiranía. A lo largo de su historia, notables reyes se sentaron en el trono aragonés. Pedro IV, que reinó en el siglo XIV, fue llamado el Ceremonioso. El apodo encajaba, obsesionado con la majestad, el ritual y la historia dinástica, reincorporó por la fuerza el reino de Mallorca al control directo de la corona, castigando la deslealtad de sus parientes. Fue un administrador meticuloso, centralizador dentro de los límites del pactismo, que fortaleció la burocracia real y dejó crónicas detalladas de su reinado. Encarnó la autoconciencia de Aragón como gran y antigua dinastía. Luego, en el siglo XV, llegamos a una de las figuras titánicas de España y de Europa, Fernando II de Aragón. Apodado el Católico, Fernando personificó la astucia política, brillante diplomático, estratega militar y maestro en el juego del poder. Aragonés hasta la médula, criado en la tradición pactista, su visión iba más allá de las fronteras de su corona. Esa visión encontró su igual en una mujer igualmente formidable, Isabel I de Castilla, heredera del reino más grande y poblado de la península. Su matrimonio en 1469 cambió el mapa del mundo. La unión de Fernando e Isabel, los reyes católicos, marcó el nacimiento de la España que conocemos. Juntos completaron la reconquista con la toma de Granada en 1492. Ese mismo año, apoyaron a un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, abriendo la puerta a un nuevo mundo. Unificaron la política exterior y forjaron una identidad común. Pero es crucial comprender lo que esa unión significó para Aragón. No fue una fusión. La corona de Aragón no desapareció. Fue de nuevo una unión dinástica. Fernando siguió siendo rey de Aragón, gobernando por sus leyes e instituciones. Isabel era reina de Castilla. Eran monarcas de dos reinos distintos. Aragón mantuvo sus cortes, su justicia, su moneda, sus fueros. El imperio mediterráneo continuó administrándose desde Aragón y Cataluña. El vasto nuevo imperio americano, sin embargo, fue estrictamente una empresa castellana. España estaba unida en la práctica, pero seguía siendo plural en su constitución. Ese delicado equilibrio duró otros 2 siglos bajo los reyes Habsburgo, que sucedieron a Fernando e Isabel. Pero el mundo estaba cambiando. El Estado absolutista y centralizado, encarnado por el Rey Sol de Francia, se estaba convirtiendo en la norma. Y el sistema medieval y federal de la corona de Aragón parecía, para algunos, una reliquia. El reino de Aragón se acercaba a su ocaso. En 1700, el último rey Habsburgo de España, Carlos II, murió sin herederos. Su testamento nombró sucesor a un príncipe francés, Felipe de Anjou, nieto del poderoso Luis XIV. La llegada al trono de Felipe V desató un conflicto a escala europea, la Guerra de Sucesión Española. De un lado estaban Felipe V y Francia, defendiendo una monarquía centralizada y absolutista. Del otro, una gran alianza liderada por Austria, Inglaterra y los Países Bajos apoyaba al archiduque Carlos de Austria, temiendo el excesivo poder francés. España se dividió. La corona de Castilla se alineó en gran medida con Felipe V.
Pero los territorios de la Corona de Aragón veían el modelo francés como la muerte de sus tradiciones. Temían con razón que un rey Borbón criado en Versalles no tuviera paciencia con sus fueros, sus cortes y su sistema pactista. Apostaron todo por el archiduque Carlos, que prometió preservar sus antiguas leyes. Eligieron el bando perdedor. La batalla decisiva en España se libró en Almanza en 1707. Las fuerzas de Felipe V aplastaron al ejército austracista. Con la victoria militar asegurada, Felipe no mostró clemencia. Entre 1707 y 1716 emitió los decretos de nueva planta. Fueron en esencia el acta de defunción de la Corona de Aragón como entidad política. Los decretos abolieron los fueros e instituciones de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca. Las cortes fueron disueltas. El Justicia de Aragón fue extinguido. El sistema legal fue reemplazado por el derecho castellano. La Corona de Aragón, una federación de reinos que había durado casi 600 años, fue desmantelada y sus territorios quedaron formalmente integrados en un estado centralizado y unificado, el Reino de España. El reino desapareció. El imperio se deshizo. Sus leyes fueron borradas de los códigos. La historia del Reino de Aragón es una saga de ambición, innovación y, en última instancia, tragedia. Como un pequeño condado montañés, se convirtió en un imperio que abarcó los mares. Hoy Aragón es una comunidad autónoma dentro de España, con una bandera cuyas barras rojas y doradas ondearon antaño en galeras que conquistaron Sicilia. Su historia nos recuerda que la España moderna no es un bloque monolítico, sino un mosaico de antiguos reinos e identidades. Las tierras medievales de la península ibérica estaban salpicadas de incontables fortalezas y castillos, inspirando el nombre de uno de los reinos más poderosos de la Edad Media occidental, el Reino de Castilla, el corazón palpitante que dio origen a la España que conocemos y a un imperio donde nunca se ponía el sol. Prepárate para descubrir la saga épica de un pequeño condado rebelde que se convirtió en el célebre Reino de Castilla y cambió para siempre el rostro del mundo. Nuestra historia comienza en el siglo IX, en un contexto de conflicto constante. Gran parte de la península ibérica, a la que los musulmanes llamaban Al-Ándalus, estaba bajo el dominio del Emirato de Córdoba, una de las mayores potencias culturales y militares de la época. Al norte, pequeños reinos cristianos como Asturias y Pamplona resistían, aferrados a las montañas como su último refugio. Entre el poderoso Al-Ándalus en el sur y el Reino de León en el norte se extendía una vasta franja escasamente poblada, una peligrosa frontera conocida como el Valle del Duero. Era tierra de nadie, un campo de batalla permanente por el que marchaban ejércitos, se incendiaban aldeas y la vida humana parecía valer poco. Pero también era una tierra de oportunidades para los valientes, los desesperados y los ambiciosos. En este crisol de peligro y promesa nació Castilla. Su propio nombre significa castillo, y con razón. Para sobrevivir, sus habitantes levantaron una infinidad de torres de vigilancia, fortalezas y castillos. Al principio, Castilla era solo un condado, ligado al Reino de León y gobernado por condes nombrados por el rey leonés. Su tarea era simple: ser la primera línea de defensa, el escudo contra las constantes incursiones musulmanas. Pero los castellanos, viviendo bajo amenaza perpetua, forjaron una sociedad distinta, más militarizada, más pragmática y, paradójicamente, más libre. Para atraer pobladores a aquella zona de guerra, los reyes tenían que ofrecer tierras y privilegios que garantizaban libertades desconocidas en otras partes de la Europa feudal. Un dicho de la época resumía la mentalidad castellana: ancha es Castilla, una tierra de fronteras abiertas y posibilidades. No pasó mucho tiempo antes de que este pueblo amante de la libertad chocara con sus señores, los Reyes de León. El punto de inflexión tiene nombre: Fernán González. A mediados del siglo X, este legendario conde, astuto y carismático, decidió que Castilla ya no sería un simple peón en el tablero político leonés.
Unió los diversos condados castellanos bajo su mando y, mediante una mezcla de audaz diplomacia y abierta rebelión, convirtió el título de Conde de Castilla en hereditario. En la práctica, se convirtió en el primer gobernante soberano de Castilla, el padre fundador de un reino. La leyenda dice que engañó al rey de León para que le vendiera el condado por el precio de un caballo y un azor, un ave muy apreciada por los halconeros. Aunque apócrifa, la historia refleja perfectamente el espíritu astuto y desafiante de Castilla. Castilla ya no era solo una frontera, era una potencia en ascenso, lista para forjar su propio destino y liderar el movimiento que definiría la Edad Media en España, la Reconquista. Si el siglo X fue testigo del nacimiento de Castilla, los siglos siguientes verían su ascenso meteórico, impulsado por una misión que unía la fe y la espada. La Reconquista fue una larga y compleja serie de guerras, treguas, alianzas y traiciones que duró casi 800 años, y Castilla estaba en el ojo de esa tormenta. Tras el colapso del poderoso califato de Córdoba y su fragmentación en pequeños reinos de taifas en el siglo XI, los reinos cristianos del norte vieron una oportunidad dorada. Castilla, ahora unida a León bajo reyes como Fernando I y Alfonso VI, encabezó el avance. La conquista de Toledo en 1085 por Alfonso VI fue un hito monumental. La antigua capital visigoda, centro cultural y estratégico, volvía a manos cristianas. El impacto en el mundo islámico fue tan grande que provocó la intervención de nuevos y formidables imperios del norte de África. Primero los almorávides y luego los almohades. Estos nuevos enemigos, guerreros fervorosos guiados por la fe, detuvieron el avance cristiano e infligieron derrotas devastadoras. El péndulo de la guerra oscilaba peligrosamente. Fue en este momento crítico cuando la resistencia castellana se puso a prueba y se preparó el escenario para la batalla más decisiva de la Reconquista. El 16 de julio de 1212, cerca de un lugar llamado Las Navas de Tolosa, en el sur de España, dos ejércitos gigantes se enfrentaron bajo el abrasador sol andaluz. De un lado estaba el califa almohade al-Nasir, al mando de una fuerza multinacional reclutada en todo su imperio. Del otro, una rara alianza de reyes cristianos liderada por Alfonso VIII de Castilla y acompañada por Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón. El destino de la península estaba en juego. Si los cristianos perdían, la balanza podía inclinarse definitivamente a favor de los almohades. La batalla fue brutal. Las crónicas describen un mar de acero y polvo. La infantería castellana en el centro sufrió enormes bajas y estuvo a punto de colapsar. Pero en el momento crítico, Alfonso VIII y los otros reyes encabezaron una desesperada carga de caballería. La leyenda más famosa de la batalla cuenta que los guerreros de Navarra, liderados por su gigantesco rey, rompieron las cadenas que protegían la tienda personal del califa, sembrando el pánico y provocando la huida de al-Nasir. La victoria en las Navas de Tolosa fue total y aplastante. El poder militar almohade en la península quedó roto para siempre. El camino hacia el sur, al corazón de Al-Ándalus, quedaba abierto. Pero conquistar es una cosa, mantener y repoblar es otra. Y aquí es donde entran en escena algunos de los guerreros más fascinantes de la Edad Media. Las órdenes militares, una fusión de monje y caballero. Órdenes como Calatrava, Santiago y Alcántara estaban formadas por hombres que hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, pero cuya misión principal era combatir. Eran las fuerzas especiales de la Reconquista. Vivían en fortalezas monasterio, patrullaban las fronteras más peligrosas y recibían vastas extensiones de tierra a cambio de su servicio. Terminaron por convertirse en increíblemente ricos y poderosos, verdaderos estados dentro del estado, con un papel crucial en la defensa y administración de los territorios recién conquistados. Con el camino hacia el sur abierto tras las Navas y la frontera asegurada por las órdenes, el siglo XIII se convirtió en el gran siglo de expansión de Castilla.
el rey Fernando III, que más tarde sería canonizado como San Fernando, encarnó esta era de triunfo. En 1230 unificó definitivamente las coronas de Castilla y León, creando la entidad política más poderosa de la península en ese momento. Luego dirigió a sus tropas en una campaña implacable, capturando las joyas de Al-Ándalus. Córdoba, la antigua capital califal, cayó en 1236, Murcia en 1243, Jaén en 1246 y por fin la magnífica Sevilla, que se rindió en 1248 tras un largo y difícil asedio. En pocas décadas, el mapa de la península se había transformado. El dominio musulmán quedaba reducido al pequeño emirato de Granada en el sur. El poder de Castilla era incuestionable. La fuerza de Castilla no residía solo en su poder militar, sino también en su capacidad de asimilar, legislar y crear una cultura única. Para comprender este aspecto, debemos hablar de un rey cuyo legado se forjó no con la espada, sino con la pluma. Alfonso X, el Sabio. Hijo del conquistador Fernando III, Alfonso X subió al trono en 1252 con una ambición distinta. Soñaba con convertir a Castilla en un reino de leyes, cultura y conocimiento. Su mayor logro fue, sin duda, su mecenazgo de la Escuela de Traductores de Toledo. Toledo, con su larga historia de convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, era un depósito de sabiduría. Alfonso reunió a un equipo de eruditos de las tres culturas para una tarea monumental: traducir al latín y, lo que es más importante, al castellano, las grandes obras de ciencia, filosofía, medicina y astronomía que el mundo islámico había conservado y enriquecido a partir de fuentes griegas. El impacto fue enorme. Era como si Europa, aún sumida en la Edad Media, tuviera de pronto acceso a una biblioteca perdida de conocimientos. Obras de Aristóteles, Ptolomeo, Euclides y Avicena se difundieron, alimentando el fuego que más tarde sería el Renacimiento. Fue un verdadero puente de saber entre civilizaciones y el castellano fue su lengua principal. Alfonso X tomó una decisión revolucionaria. Decretó que el castellano, la lengua hablada por el pueblo, y no el latín, sería la lengua de la administración, la justicia y la cultura. Supervisó personalmente la creación de grandes obras en castellano, como la Historia de España, la primera gran crónica de la historia del país, y las 7 partidas, un monumental código legal que sería la base del derecho en España y sus colonias durante siglos. Estandarizó la ortografía y la gramática, otorgando al castellano el estatus y la estructura de una gran lengua europea. Cada vez que alguien habla español hoy, está, en parte, hablando la lengua que Alfonso X ayudó a forjar. Sin embargo, tras este fermento cultural, el reino estaba en crisis. Alfonso gastó fortunas en su fallido intento de ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se enfrentó a rebeliones de la alta nobleza que resentía sus intentos de centralizar el poder e imponer leyes iguales para todos. Y al final de su vida, tuvo que afrontar la tragedia de una guerra civil contra su propio hijo, Sancho. Alfonso el Sabio murió en 1284. Amargado y desilusionado, quizá consciente de que gobernar las mentes era más fácil que gobernar a los hombres. El siglo XIV se precipitó sobre Europa como un apocalipsis. Crisis climática, hambrunas, revueltas sociales y, sobre todo, la peste negra sacudieron los cimientos del mundo medieval. Castilla no fue la excepción. La tierra que había parecido tan vasta y llena de oportunidades ahora se sentía maldita. Y en medio de esta crisis, un brutal conflicto dinástico sumió al reino en su guerra civil más sangrienta. En el centro del drama estaban dos mediohermanos, hijos del rey Alfonso X, Pedro I y Enrique de Trastámara. Pedro I, el heredero legítimo, es una de las figuras más controvertidas de la historia de España. Para sus enemigos y para los nobles a los que intentó someter, fue Pedro el Cruel, un tirano paranoico que asesinó sin piedad a sus rivales, incluidos varios de sus propios mediohermanos. Para sus partidarios y para el pueblo llano, al que a menudo protegía de los abusos nobiliarios,
fue Pedro el Justiciero, un rey severo pero justo que creía en la supremacía de la corona y de la ley. Pedro era un hombre inteligente y decidido, pero también implacable y desconfiado, marcado por una infancia de intrigas y peligros. Enfrente estaba su medio hermano Enrique de Trastámara, el mayor de los hijos ilegítimos, carismático y respaldado por la mayor parte de la alta nobleza, que veía en Pedro una amenaza para sus privilegios feudales. Lo que comenzó como una disputa familiar se convirtió rápidamente en una guerra total que partió Castilla en dos. Y el conflicto no se limitó a las fronteras del reino. Se convirtió en un teatro secundario de la Guerra de los 100 Años, que asolaba Francia. Pedro I se alió con Inglaterra y su célebre príncipe guerrero, Eduardo el Príncipe Negro. Enrique, por su parte, buscó apoyo en Francia y en sus temidas compañías blancas, bandas de mercenarios lideradas por el brillante estratega Bertrand du Guesclin. La guerra fue una sucesión de feroces batallas, asedios y reveses. En 1367, en la batalla de Nájera, Pedro I y el Príncipe Negro obtuvieron una aplastante victoria sobre Enrique y du Guesclin. Parecía que el trono de Pedro estaba asegurado, pero cometió un error fatal. No pagó al Príncipe Negro por sus servicios. El príncipe inglés, ofendido y enfermo, se retiró de la campaña, dejando a Pedro expuesto. Enrique, que había huido a Francia, regresó con nuevas fuerzas. La marea cambió. En 1369, el acto final del drama se desarrolló en el castillo de Montiel. Tras ser derrotado en batalla, Pedro fue atraído a una trampa en la tienda de du Guesclin con el pretexto de negociar. Allí se encontró con su medio hermano Enrique. Las crónicas cuentan que ambos reyes lucharon cuerpo a cuerpo hasta la muerte. Pedro, más fuerte, estaba encima, a punto de matar a Enrique, cuando uno de los hombres de du Guesclin le agarró por los pies y pronunció la famosa frase: «Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor». Ese movimiento permitió a Enrique apuñalar y matar a su hermano. La muerte de Pedro I marcó el fin de la dinastía borgoñona y el inicio de una nueva, la Casa de Trastámara. Enrique II tomó el trono, pero el precio fue alto. La corona estaba endeudada y debilitada, y la nobleza que le había ayudado a ascender reclamaba ahora su recompensa, volviéndose más poderosa e indisciplinada que nunca. La inestabilidad parecía ser la nueva normalidad. Y sin embargo, fue precisamente en esta época de caos de donde surgiría la solución, no de una batalla, sino de un matrimonio que cambiaría para siempre el destino de Castilla y daría paso a la España moderna. Los débiles reyes Trastámara, como Juan II y Enrique IV, apodado el Impotente, fueron incapaces de controlar a una nobleza depredadora dividida en facciones. El reino parecía a la deriva, como un barco sin timón en un mar de intrigas palaciegas. En medio de esta incertidumbre surgieron dos figuras que reescribirían la historia. Isabel de Castilla, medio hermana del rey Enrique IV, y Fernando de Aragón, heredero de la vecina corona de Aragón. Isabel era una joven de notable inteligencia, sostenida por una profunda fe y una voluntad de hierro. Rechazada y mantenida alejada de la corte durante gran parte de su juventud, aprendió a navegar el peligroso mundo de la política castellana. Se negó a aceptar los matrimonios que su hermano arreglaba para usarla como pieza de cambio política. En cambio, tomó una decisión audaz y arriesgada: casarse con Fernando de Aragón. La boda, celebrada en secreto en Valladolid en 1469, fue un acto de desafío político. Fernando tuvo que viajar disfrazado de mercader para evitar ser capturado. La unión de dos poderosos herederos sin sanción real enfureció a Enrique IV, pero Isabel y Fernando sabían perfectamente lo que hacían. Encarnaban la esperanza de orden y estabilidad. Cuando Enrique IV murió en 1474, la cuestión sucesoria estalló. Isabel se proclamó reina de Castilla, pero su sobrina Juana, apodada la Beltraneja por los rumores de que era hija ilegítima de la reina y del noble Beltrán de la Cueva, reclamó también el trono.
Juana contaba con el respaldo de una facción de la nobleza castellana y, de manera crucial, del poderoso rey de Portugal, que era a la vez su tío y pretendiente. La guerra de sucesión castellana se convirtió en la prueba de fuego de Isabel. Mientras Fernando demostraba ser un brillante líder militar, Isabel reveló su genio político. Viajó incansablemente por todo el reino, asegurando la lealtad de las ciudades, reformando el ejército y proyectando una imagen de autoridad y legitimidad. La batalla de Toro en 1476, aunque militarmente inconclusa, fue una victoria política decisiva para Isabel, consolidando su apoyo dentro de Castilla. La guerra terminó con el Tratado de Alcáçovas, que reconocía a Isabel como reina de Castilla. Con el trono asegurado, Isabel y Fernando, que pronto serían conocidos como los Reyes Católicos, lanzaron un programa de reformas para restaurar el poder real. Crearon la Santa Hermandad, una institución policial destinada a mantener el orden público y suprimir el crimen, especialmente en zonas rurales y lugares de difícil acceso para la autoridad real. Reformaron los consejos reales y los tribunales, sustituyendo a nobles turbulentos por juristas instruidos, y establecieron la temida Inquisición española, un instrumento para garantizar la ortodoxia religiosa, pero también una poderosa herramienta de control social y político. Su gobierno conjunto se definió por la famosa Concordia de Segovia, un acuerdo que estipulaba que gobernarían juntos, manteniendo cada reino sus propias leyes e instituciones. Con el orden restaurado en casa, los reyes católicos dirigieron su mirada al último capítulo de la Reconquista, la conquista del Emirato de Granada. En 1492, tras 10 años de guerra, el último gobernante musulmán entregó las llaves de la ciudad. La Reconquista, iniciada casi 8 siglos antes en una cueva de las montañas asturianas, se completaba por fin. Ellos imaginaron un reino unido no solo bajo una corona, sino bajo una sola cruz, una España católica. El instrumento para esa unificación forzada ya existía. La temible Inquisición española, creada años antes para vigilar la fe de los conversos, judíos convertidos al cristianismo, a menudo sospechosos de practicar en secreto su antigua religión. En el mismo Palacio de la Alhambra, símbolo de la victoria sobre el Islam, los reyes católicos firmaron el Edicto de Granada. Su mandato era brutal e inequívoco. Todos los judíos practicantes de Castilla y Aragón debían convertirse al catolicismo o abandonar el país en un plazo de 4 meses. Era una elección casi imposible para una comunidad que había vivido en la península durante siglos, desde la época romana. Decenas de miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, vender sus bienes por una miseria y marchar al exilio. Para Castilla, el precio de la pureza religiosa fue una fuga de cerebros. Médicos, mercaderes, financieros y artesanos cualificados se perdieron para siempre. Un golpe económico y cultural cuyos efectos negativos perdurarían durante generaciones, incluso con todo el oro que más tarde llegaría de las Américas. La época de la convivencia, la compleja coexistencia medieval entre las 3 religiones, estaba oficialmente muerta, sustituida por la visión inflexible de un imperio católico unificado. Ese mismo año de 1492, Isabel tomó otra decisión que cambiaría el mundo. Contra el consejo de muchos, decidió financiar la expedición de un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, que prometía encontrar una nueva ruta a las Indias navegando hacia el oeste. El descubrimiento de un nuevo mundo por los españoles vertió riquezas inimaginables en Castilla, convirtiéndola en la primera potencia global de la era moderna. La Corona de Castilla siguió siendo la entidad política más importante de la península ibérica durante siglos, pero su final definitivo como cuerpo político llegó como consecuencia de un gran conflicto europeo, la Guerra de Sucesión Española en 1701. Con la muerte del último rey Habsburgo, Carlos II, sin herederos, 2 grandes potencias reclamaron el trono: Francia, para el nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, de la Casa de Borbón, y Austria, para el archiduque Carlos de Habsburgo.
La corona de Castilla apoyó mayoritariamente al candidato francés, Felipe, mientras que la corona de Aragón respaldó al aspirante austriaco, temiendo que el modelo centralista francés de los Borbones acabara con sus históricas leyes y autonomías. Tras una larga y sangrienta guerra, Felipe de Anjou salió victorioso, convirtiéndose en Felipe V de España. En represalia por el apoyo de los territorios aragoneses a su rival, e inspirado en el modelo absolutista y centralizado de su abuelo Luis XIV, Felipe V promulgó los decretos de nueva planta. Estos decretos abolieron las instituciones, leyes y sistemas fiscales de los reinos de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca. Pero, de forma crucial, también abolieron formalmente las instituciones de la Corona de Castilla, integrándolo todo en una única monarquía española centralizada. Las antiguas Cortes de Castilla fueron disueltas y sustituidas por unas Cortes de España, y el sistema de consejos se reorganizó siguiendo un modelo ministerial francés. El Reino de Castilla, la entidad forjada en las fronteras de la Edad Media, dejó oficialmente de existir, convirtiéndose en el fundamento de un nuevo Estado-nación, el Reino de España.